Buenas tardes a todos y a todas. Me temo que habéis adivinado el tema de esta tarde. ¿De qué vamos a hablar? ¿Os lo imagináis? Bueno, vamos a hablar de las ofrendas. Es un tema que es muy conocido. Todos sabemos que la palabra de Dios habla de las ofrendas, de los diezmos. Todos sabemos que tenemos que ofrendar, porque lo dice la palabra. Pero es un tema que no solemos hablar demasiado en nuestras iglesias. De vez en cuando. Pero es un tema importante, queridos hermanos. Lo que pasa es que es un tema... es delicado, porque cuando hablamos de dinero, vamos a ponernos un poquito serios, cuando hablamos de dinero, nos ponemos nerviosos, las sensibilidades aumentan, a veces aparecen los miedos, las desconfianzas, y a veces con razón. Yo conozco iglesias donde el pastor ha desaparecido con el dinero de las ofrendas. Claro, los miembros de la iglesia, cuando aparece otro pastor, pues menudo problema tiene. Esto es real. Esto es real, no es ciencia ficción. Por eso es un tema delicado. El apóstol Pablo, cuando escribe sus cartas, que habla del tema de la ofrenda, lo trata con mucha rigurosidad. La palabra es rigurosidad. Porque el tema de las finanzas en la iglesia ha de ser algo muy riguroso. Ha de estar todo muy claro. Y Pablo así lo enseña, y lo muestra. La ofrenda, queridos hermanos, es una de las mayores bendiciones que el creyente puede tener. La ofrenda es dinero, moneda. Es moneda. Moneda o billetes, o talones, si queréis. Es dinero, es material, pero se transforma en ricas y abundantes bendiciones del Señor. En la Biblia se nos habla bastante de ofrendas. Hay textos durísimos. Os convido a que leáis Malaquías. Es tremendo cómo se pone aquel pueblo ante Dios, cuando Dios les dice que aquel pueblo le había robado, porque no ofrendaba. Pero hay textos balsámicos que hablan de ofrenda. Textos maravillosos que edifican grandemente, pueden edificar nuestra vida espiritual. Y en esta tarde yo quisiera hablar brevemente, porque no tenemos mucho tiempo, de la ofrenda. Pero antes de hablar del tema, quisiera hacer algunas consideraciones previas. Unas consideraciones previas basadas en mi experiencia personal. Me vais a permitir que os hable de mi testimonio. Yo nací en una familia cristiana, creyente, de muchas generaciones. Mis tatarabuelos ya eran creyentes. En mi casa me han enseñado desde niño que debía ofrendar.
Mis padres, los domingos, me daban algo de dinero y toma, hijo, para la ofrenda. Y yo llegaba a la escuela dominical y aprendía a ofrendar. Recuerdo que en mi casa me hablaban de mi bisabuela Encarnación. Mi abuela Encarnación tenía un negocio, una frutería. Y me explicaban que cuando llegaba el domingo, ella separaba la ofrenda. ¿Pero sabéis lo que hacía? Claro, en una frutería había monedas y billetes, ¿no? Pues ella, para ofrendar, seleccionaba los mejores billetes. Los billetes más nuevos eran los que depositaban la ofrenda. Me diréis, bueno, no tiene importancia esto. Sí que tiene importancia. Para el Señor lo mejor. Para el Señor lo mejor. Y cuando ya fui algo mayor, adolescente, que ya hacía mis pinitos, empecé a estudiar por mi cuenta y llegué a ciertas conclusiones que no vinieron más que a afirmar o reafirmar lo que había aprendido en casa. Yo os invito a que abráis vuestras Biblias en el libro de Proverbios, en el capítulo 3. Y el versículo 9 dice el proverbio: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Honra a Jehová con tus bienes. Honra al Señor con tus bienes. El objetivo de los bienes que tenemos es que podamos honrar al Señor. No sé para qué es tu casa. ¿Para qué es tu coche? ¿Para qué es tu teléfono de última generación? ¿Para qué son tus joyas? ¿Para qué es tu mejor vestido? ¿Tus mejores zapatos? ¿Para qué es tu cuenta corriente? Para honrar al Señor. ¿Para qué son las mejores cosas que tienes? Lo que más esperabas, lo que más anhelabas, las primicias. Para honrar al Señor. Pero atención, mirad lo que dice el versículo 10. Serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Son para honrar al Señor y para tu disfrute. Para tu disfrute. Porque tus graneros estarán llenos y tus lagares rebosarán de mosto. Primera reflexión de la tarde, queridos hermanos. ¿Honras al Señor con tus bienes? Yo me he hecho esta pregunta en casa, ¿Honras al Señor con tus bienes? Mira, si lo haces, recibirás grandes bendiciones del Señor. Grandes bendiciones. Ahora, tal vez para entender esto, debería Génesis 2. Génesis 2.
Y vamos a leerlo muy rápido, así a la carrera, ¿no? Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Acabó Dios en el séptimo día la obra que hizo. Bendijo Dios el séptimo día. Y estos son los orígenes de los cielos y de la tierra, versículo 4, cuando fueron creados. El día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos, y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda la hierba del campo antes que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra. Conocéis el texto, ¿no? Es muy conocido. Ni había hombre para que labrase la tierra, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Entonces Jehová Dios, versículo 7, formó al hombre del polvo de la tierra, sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista, bueno para comer, también el árbol de vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Salía de Edén un río para regar el huerto, y de allí se repartía en cuatro brazos. Pisón, había oro, pero mirad lo que dice el versículo 15. Tomó pues Jehová Dios al hombre, lo puso en el huerto de Edén, para que lo labrara y lo guardase. Estamos hablando de la creación, de la relación entre Dios y el hombre antes de la caída. Y Dios crea al hombre, planta un huerto, el huerto de Edén lo plantó Dios, y pone al hombre en el huerto para que lo labrase y lo guardase. El hombre no era dueño del huerto. No era el dueño, era el mayordomo, era el administrador del huerto. El huerto era de Dios, lo había plantado Dios. Todo es de Dios. Nosotros, los administradores y mayordomos. Queridos hermanos, si este versículo lo entendiésemos en toda su profundidad, de otra manera sería nuestra sociedad, muy distinta. Los bienes que tienes, querido hermano, querida hermana, los bienes que tengo son de Dios y tú los puedes usar y disfrutar porque eres el mayordomo. Como Adán podía comer de cualquier fruto. Por eso debemos honrar a Dios con nuestros bienes, porque son de Él y no nuestros. Y a veces pensamos que las cosas son nuestras porque las hemos comprado. ¿Cuán equivocados estamos? Dios es el Señor soberano de todas las cosas. Él es el Señor, el dueño, y nosotros sus siervos. Y digo esto porque si tenemos claro este punto, creo que la ofrenda tiene otra dimensión. Porque no es más que darle al Señor lo que es suyo. Dar al Señor lo que es suyo. La ofrenda es la manifestación material del reconocimiento a Dios.
si reconocemos a Dios como el Creador, como el Señor, como la máxima autoridad, solo de boquilla. Eso es muy fácil. La ofrenda es demostración práctica de que amamos a Dios. Vamos a ir al texto que hemos leído, a Deuteronomio capítulo 26. Es un texto que habla de la ofrenda que debían depositar o hacer los israelitas cuando entraban en la tierra prometida. Ellos llegan a la tierra prometida y Dios les dice que tienen que hacer lo que hemos leído. Tenían que preparar de las primicias, de los primeros frutos, una cesta, una canasta, lo hemos leído, y tenían que llevarlo al sacerdote. Y el sacerdote lo pondría en el altar. Y entonces el israelita tenía que hacer una declaración. Tenía que hacer una declaración. Vamos a ver la declaración que tenían que hacer porque es muy interesante. Dice el versículo 5: entonces hablarás y dirás delante de Jehová tu Dios: un arameo a punto de perecer fue mi padre. Tenían que recordar la historia. Un arameo a punto de perecer fue mi padre, el cual descendió a Egipto y habitó allí con pocos hombres, y allí creció y llegó a ser una nación grande, fuerte y numerosa. Y los egipcios nos maltrataron, nos afligieron, pusieron sobre nosotros dura servidumbre. Clamamos a Jehová, el Dios de nuestros padres. Jehová oyó nuestra voz, vio nuestra aflicción, nuestro trabajo y nuestra opresión, y Jehová nos sacó de Egipto con mano fuerte, con brazo extendido, con grande espanto, y con señales y con milagros. Y nos trajo a este lugar, y nos dio esta tierra, tierra que fluye leche y miel. Y ahora, he aquí, he traído las primicias del fruto de la tierra que me diste, oh Jehová, y lo dejarás delante de Jehová tu Dios, y adorarás delante de Jehová tu Dios. Parece que la ofrenda sea una excusa para que aquel pueblo reconociese lo que Dios había hecho por ellos. No era una excusa, era un recordatorio. Y forma parte de la adoración del pueblo, porque el versículo 10 acaba diciendo: adorarás delante de Jehová tu Dios. La ofrenda, queridos hermanos, forma parte de nuestra adoración a Dios, porque es la parte práctica de nuestra adoración. Ahora, cuando yo leía este texto, estos versículos, la historia que tenían que recordar me ha sonado mucho. Mirad lo que tenían que recordar. Dice: un arameo a punto de perecer fue mi padre, el cual descendió a Egipto y habitó allí con pocos hombres. Y allí creció y llegó a ser una nación grande, fuerte y numerosa. Los egipcios nos maltrataron, nos afligieron, nos pusieron sobre nosotros dura servidumbre. ¿No te suena nada, hermano? A mí sí. A mí me recuerda mi vida.
Yo vivía en Egipto. Yo vivía en Egipto. En el mundo. En el mundo de pecado. Y los egipcios nos maltrataron. El pecado nos maltrata. Y el pecado nos aflige. Y el pecado nos subyuga. ¿No es así? ¿No hay un paralelismo con nosotros? Dice, y clamamos a Jehová, el Dios de nuestros padres. ¿Has clamado en alguna ocasión al Señor? Porque aquel pueblo clamó, ¿eh? ¿Clamó para qué? Para que Dios los liberase. ¿Has clamado alguna vez al Señor para que te libre del pecado? Dice, y oyó Jehová nuestra voz. ¿Te ha oído el Señor? ¿Te ha oído el Señor? A mí sí, ¿eh? Y vio nuestra aflicción. ¿Ha visto el Señor tu aflicción? Nuestro trabajo y nuestra opresión. ¿Ha visto el Señor tu opresión? ¿Has estado oprimido por el pecado? Jehová nos sacó de Egipto con mano fuerte. ¿Te ha sacado el Señor del pecado con mano fuerte? Y nos trajo a este lugar y nos dio esta tierra. ¿Te ha dado el Señor la paz que solo Él puede dar? Y nos dio esta tierra que fluye leche y miel. Me gusta el catalán que dice regalima. Regalima. Y el Señor también nos ha prometido cielos nuevos y tierra nueva. ¿Habrá paralelismo entre nosotros y el pueblo de Israel? Queridos hermanos, nuestras ofrendas son como las que llevaban aquellos hombres y mujeres. He traído las primicias del fruto de la tierra que me diste, oh Jehová. Las dejarás delante del Señor y le adorarás. Querido hermano, querida hermana, la ofrenda es la demostración práctica de nuestra adoración a Dios. Ahora, ¿cómo debemos ofrendar? Mirad lo que dice Deuteronomio 16. Y 17. Dice, 3 veces cada año aparecerá todo varón tuyo delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere, en la fiesta solemne de los panes sin levadura, en la fiesta solemne de las semanas y en la fiesta solemne de los tabernáculos. Y ninguno se presentará delante de Jehová con las manos vacías, cada uno con la ofrenda de su mano conforme a la bendición que Jehová tu Dios te hubiere dado. Es un texto que habla de fiesta. De mucha fiesta, de 3 fiestas. Fiesta solemne de los panes sin levadura, fiesta solemne de las semanas y fiesta solemne de los tabernáculos. Dice, y cuando vayas a la fiesta, tienes que llevar tu ofrenda. La ofrenda
forma parte de la fiesta solemne. ¿Y cuál es nuestra fiesta solemne? ¿Cuál es nuestra fiesta solemne? El día del Señor, ¿no? El domingo. Correcto. Estamos de acuerdo. Pero, ¿y el lunes? ¿Es el día del Señor el lunes? ¿Y el martes? ¿Es el día del Señor el martes? ¿Sí, no? Mirad, yo creo que la ofrenda tiene una dimensión que no hay otra cosa que la tenga. La ofrenda nos permite estar en comunión con el Señor siempre. Y me voy a explicar. Hay momentos del día, al menos a mí me pasa, vosotros no lo sé, que yo tengo mi pensamiento puesto en otras cosas. ¿No os pasa a vosotros? Yo no estoy pensando en el Señor siempre. Cuando estoy trabajando, mi concentración está en el trabajo. Cuando voy de compras al mercado, mi pensamiento está en la compra. ¿No os pasa a vosotros? Yo ya sé que hay mujeres que son capaces de pensar en 4 o 5 cosas a la vez, pero yo no. Cuando descansas, tu pensamiento no está en el Señor. En los momentos de ocio, tampoco. No es nada malo el ocio. Forma parte del descanso. Yo lo veo así. Pero cuando todas esas cosas, toda nuestra vida, todas nuestras actividades, están encaminadas con el objetivo de conseguir nuestro pan diario. El pan diario que el Señor nos da. Y una parte de ese pan diario es la ofrenda. ¿Sí? Cuando tú depositas la ofrenda, allí hay una parte de tu trabajo, del tiempo que has ocupado en tu trabajo. Allí hay una parte de la ofrenda en la que está tu tiempo de ocio necesario para poder poner la ofrenda. Todas las horas del día están en la ofrenda. Todas las horas. Aunque estés durmiendo, que también es necesario. La ofrenda tiene una dimensión especial. Cuando oramos, hemos de estar orando, queridos hermanos. No podemos estar orando las 24 horas del día. Pero a través de la ofrenda podemos tener comunión con Dios en todo momento. No sé si lo que acabo de decir es un disparate, pero yo creo que la ofrenda viene de corazones que reconocen al Señor como su Salvador, como su Señor y como quien nos ha creado. Y se merece toda la honra y toda nuestra adoración. La ofrenda debe ser sin ostentación. Cuando tú des limosna, no sepa a tu izquierda lo que hace tu derecha. Dios no considera la cantidad. Dios considera la calidad de la ofrenda. ¿Os acordáis de la viuda que ofrendó todo lo que tenía? Estaba loca. Ofrendó todo lo que tenía. 2 blancas, calderilla, pero el Señor no lo vio así.
La ofrenda debe ser regular, no puede ser improvisada. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, para que cuando yo llegue no se recojan entonces las ofrendas, dice Pablo. Querido hermano, la ofrenda hay que prepararla en casa, porque es algo importante, que está en el corazón y en la cabeza. Debe estar aparte, porque es para el Señor. Todo lo demás puede estar junto, pero la ofrenda debe estar aparte, porque es del Señor. No puede ser improvisada. Debemos acompañar a la ofrenda a la oración. Y por último quisiera deciros que la ofrenda debe ser alegre. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. ¿Lo habíais oído alguna vez esto? ¿De que Dios ama al dador alegre? Si das alegremente, el amor de Dios se manifestará en tu vida. Dios ama al dador alegre. Y este versículo no hace más que redundar en lo que hemos estado diciendo. Cada uno dé como propuso en su corazón. Y por último ya vamos a acabar, quisiera hablaros de un caso práctico. De un caso práctico que me ha emocionado. Un caso práctico que encontramos en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 8. Mirad, os explico el contexto. La iglesia de Jerusalén tenía muchos problemas económicos. Habían muchos hermanos pobres. Y Pablo habla con las iglesias de Europa para que puedan ayudarles económicamente. Y hay unas iglesias que rápidamente se ponen en marcha, preparan una ofrenda. Las iglesias en Macedonia, la iglesia de Filipos, la iglesia de Tesalónica, la iglesia de Berea. Y aquí Pablo está hablando con los corintios y también les está proponiendo que ofrenden para ayudar a la iglesia de Jerusalén. Y les pone como ejemplo la iglesia de Macedonia. Y dice: asimismo, hermanos, le dice a los corintios, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. Esta gracia no es la gracia salvadora, sino que es el resultado de la gracia salvadora. Es una gracia que hace que aquellas iglesias sean generosas, que demuestren su amor generosamente con los hermanos de Jerusalén. Pero fijaos lo que dice el versículo 2. Las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Es un versículo para leerlo dos veces, Que en grande prueba de tribulación, una iglesia que estaba en grande prueba de tribulación. Pero en cambio dice, la abundancia de su gozo esto es un poco complicado de entender, A mí me cuesta. Y su profunda pobreza, tribulación, gozo, pobreza, abundaron en riquezas de su generosidad.
¿No hay quien entienda este versículo, hermanos? Tribulación, gozo, profunda pobreza, riquezas de generosidad. Me gustaría ser como la iglesia en Macedonia, que la tribulación la llevan con gozo y la pobreza con generosidad. Menudo ejemplo para los corintios y para nosotros. Versículo 3. Dice, pues doy, dice Pablo, testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. Vaya generosidad, ¿no? Pablo reconoce que eran muy generosos porque no han dado según sus fuerzas, sino más. Se han esforzado de una manera extrema. Versículo 4. Pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Sorprendente. No solamente se han esforzado mucho, sino que son ellos los que piden. No es Pablo el que va a decirles, oye, ¿podéis colaborar con la ofrenda? No, es al revés. Son ellos que van a Pablo y le dicen, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio. Es sorprendente, hermanos. Es para tomar nota, ¿eh? Es para tomar nota. Y imitar a aquella iglesia. Y no como lo esperábamos. Hasta Pablo está sorprendido. Y no como lo esperábamos. Fijaos bien. Sino que a sí mismos se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Primero se dan al Señor y después a los hermanos. Este es el secreto del éxito de aquellas iglesias. Primero se dieron al Señor y seguidamente a los hermanos. Me gustaría seguir el ejemplo de aquellas iglesias. Y entonces se dirige a la iglesia en Corinto. Pablo le dice, por tanto, versículo 7, por tanto, como en todo abundáis, ya sabéis que la iglesia de Corinto era un poco especial, por decirlo de alguna manera. Por tanto, como en todo abundáis, en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. Abundad también en esta gracia. Vosotros que tenéis de todo, abundad también en esta gracia. Y ahora viene lo emocionante del mensaje, hermanos. No hablo como quien manda, sino para poner a prueba, por medio de la diligencia de otros, también la sinceridad del amor vuestro. La ofrenda es la demostración del amor sincero. La ofrenda es la demostración del amor sincero. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza
fueseis enriquecidos. Impresionante. Impresionante lo de Dios. Se me pone la piel de gallina, hermanos. El rico, el único rico, Las fortunas del mundo no son nada, porque son de Dios. ¿Se imagináis todas las fortunas del mundo juntas? Son de Dios. Pero las fortunas que hay en el cielo también son de Dios. Pues el rico se hizo pobre. Se hizo pobre. Esto ya no lo entiendo. Pero lo que me cuesta aún más entender es por qué lo hizo. Para que vosotros, por su pobreza, fueseis enriquecidos. Dios se hace pobre para que yo sea rico. Hermanos, impresionante. Es que no es otra palabra. ¡Qué ejemplo de ofrenda! ¿Y nosotros vamos a regatear al Señor? Vamos a regatear al Señor. Vamos a acabar. Honra al Señor con tus bienes. Honra al Señor con tus bienes. Todas las cosas son de Él. Todas. A través de la ofrenda podemos demostrar nuestro reconocimiento al Señor. Debemos ofrendar como al Señor le agrada. Recibiremos grandes bendiciones y tomemos ejemplo de aquellas iglesias y sobre todo del ejemplo supremo, nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico se hizo pobre para que nosotros fuésemos ricos. Que el Señor nos bendiga y nos ayude a tener corazones dadivosos para el Señor. Y no os engañéis, eso redundará en bendiciones en tu vida, en mi vida, en la vida de la Iglesia y en la vida de aquellos que nos rodean. Amén.